visitar la ciudad de Blumenau. Esta queda en el estado de Santa Catarina, Brasil, y es característica por estar ambientada como una ciudad alemana. Toda su arquitectura y toda su cultura es bastante similar a Alemania y es por esto que es tan atractiva en la parte turística de Brasil. Hoy vamos a recorrer todo lo que se pueda y ver su arquitectura y su hermosa cultura. Miren, acá estamos en la prefectura de Blumenau. Es un lugar muy grande y muy ambientado temáticamente a lo que es el lugar. Ese cartel lo escribieron en alemán, justamente para dar esta impresión de que la ciudad es inspirada en Alemania. Miren, acá podemos ver el castillo de la Justicia Federal. Ahora estamos por acá en el centro y acá encontramos un montón de lugares muy lindos. Miren, por ahí se encuentra el Avan de acá de Brusque. Lo hicieron en forma de castillo para ambientarlo más a la temática de acá. Está muy bueno. Lo están como reconstruyendo y mejorando, por eso está con una tela. Acá llegamos a una catedral muy importante. Bien, ahora vamos a entrar un poquito para ver cómo es esta catedral por dentro. Es realmente muy grande. Camino por el centro porque hay mucho por ver.
acá estamos viendo un teatro de acá, el Teatro Carlos Gómez. Muy lindo cómo han hecho todo esto acá. Miren, estas fuentes, todo un jardín muy grande. Por acá tenemos el shopping. Es muy grande por lo que se ve. Se ve muy lindo por dentro. Gente, no saben el calor que está haciendo por acá, es impresionante, realmente hace mucho calor. Ahora ya vimos un poco de lo que es el centro de Blumenau y vamos a tratar de ir para los museos. Lo bueno de eso es que se muestra mucho sobre la cultura. Yo les quería contar que acá se hace algo que es muy típico y que por eso trae muchos turistas, y esto es la fiesta de la cerveza. Se hace siempre, todos los años, y se suele hacer en octubre. Acá se llena de gente, festejan, toman cerveza, se visten con esos trajes típicos, les dejo una foto acá. Y eso es impresionante de ver. Miren, este es el edificio luterano que hicieron por acá. Es muy lindo. Miren qué lindo, por acá la verdad está lleno de iglesias. Miren, acá llegamos a un caminito de palmeras. Es muy lindo. Miren, acá hay uno de los museos. Vamos a ver si se puede entrar, a ver qué podemos ver. Acá está la entrada. Museo de la Familia Colonial se llama. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, acá lo que vamos a poder ver es un parque. Y miren esta fuente, qué buena que está. Buenísima. Y por acá se ve esta casa con antigüedades. Es todo sobre la vida en la época de antes, en la época colonial. Bueno, acá nos encontramos con un cementerio de gatos que parece que era de la dueña de acá. Ay, súper raro. Y miren, están enterrados así con su nombre y su foto. Uf, la verdad tenía muchos gatos. Bueno, y acá llegamos a encontrarnos con un río, parece muy de esas películas de las casas que viven cerca de los ríos. Ahí está. Bueno, la verdad en este museo no hay tanto por ver. Vamos a ver en el otro que podemos encontrar.
Y miren, llegamos al Museo de la Cerveza. Ahora vamos a ver si podemos entrar. Es este de acá. Ay, no, gente, no les voy a poder mostrar porque pueden creer que está cerrado. No, encima dicen que es muy bueno. Miren, acá hacen como fiestas y todo eso, como les conté. Hacen así, decoran de esa forma. Muy lindo. Una lástima. Igual voy a tratar de ponerle fotos o algo para que puedan ver más o menos cómo es. Por acá tenemos un restaurante, miren qué lindo que se ve. Ay, miren, acá tenemos una estatua en honor a Martín Luther. Está re bueno porque es como en un corredor todas las mesas. Y miren, ponen las banderas de Alemania como era de esperarse. Acá tenemos un edificio de la municipalidad. Miren, acá llegamos a un museo que es sobre el fundador de la ciudad. Ese fue el hombre que acá tienen su monumento, como en honor. Y él era extranjero, era de Alemania. Llegamos a un lugar que es hermoso, que se llama Villa Germánica. Ahora vamos a ir bien. Muy lindo. Miren, este lugar en el que estamos ahora es un lugar todo ambientado en una ciudad alemana y tiene todo cuestiones culturales, la arquitectura, es impresionante, es todo como una mini ciudad, un mini pueblo. Miren, por acá está la entrada y ahora vamos a ver bien por dentro. Miren, ¿se acuerdan que yo les conté sobre los trajes que usan acá? Bueno, así es como más o menos se visten cuando hacen estas festividades de la cerveza o otras festividades que hacen por acá en Blumenau, como los trajes típicos. Miren, acabamos de subir a una de las casitas. Ay, se ve muy lindo.
son muy buenos, gente. Ponen música, tienen un montón de cosas culturales, un montón de comida, recuerdos para comprar, un montón de objetos típicos, cosas de Alemania. Es muy bueno, tienen mucha variedad para ver. Si ustedes tienen la posibilidad, vengan porque es muy lindo. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video. A mí me encantó conocer esta ciudad, es impresionante, realmente es maravillosa, tiene lugares muy lindos y la cultura es espectacular. Así que los invito a que vengan porque les va a sorprender. Nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse y darle like. Los quiero. Bye bye.